En este video haremos un resumen de las potencias de las raíces y los logaritmos. Para ello tendremos una introducción básica. Intentaremos mostrar una cierta familiaridad que existe entre las potencias, las raíces y los logaritmos. Básicamente nos veremos cómo se usan los grados de libertad. Dependiendo de ello será potencia, raíz o logaritmo. Veamos. En primer lugar consideremos la ecuación x más 8 igual 18. En palabras simples, la pregunta es, ¿qué número x sumado con 8 resulta ser igual a 18? Vaya pensándolo un poco. En la segunda ecuación que hay aquí, planteamos que x más y es igual a 18. Ojo, 8 y. Entonces la pregunta es, ¿qué pareja de números x e y que sumados resultan ser igual a 18? ¿Correcto? Podemos afirmar que las dos son ecuaciones, esas expresiones que están ahí son ecuaciones, donde la primera ecuación contiene una sola incógnita, esta es la x. La segunda ecuación contiene dos incógnitas, esto es, primera incógnita x, segunda incógnita es y. En segundo lugar, además de reconocer que hay incógnita, igualdad y todo lo demás, la pregunta es cómo se resuelven estas dos ecuaciones. Para ello, veamos, la primera ecuación tiene una única solución. X más 8 es igual a 18. El único número que sumado con 8 me da 18 es el número 10. ¿Correcto? En la segunda ecuación, x más y igual a 18, podemos ver que hay infinitas parejas de números que son soluciones. No es una sola. Así, por ejemplo, consideremos que x vale 8. 8 más y es igual a 18. Por lo tanto, y tiene que valer 10. Libremente le di a la x, pero a la y no le puedo libremente dar valor. Tengo que buscarlo, solucionarlo, resolver. Si libremente a la x le doy menos 8, menos 8 más y es igual a 18. Por lo tanto, y tiene que valer 26. Menos 26 es 26. Menos 8 me da los 18 que se requiere para resolver esa ecuación. Veamos un enfoque que explica lo anterior. En la segunda ecuación, en la x más y igual 18, hay dos variables. ¿Cuáles son? La x y la y. Con una restricción, que sería la ecuación propiamente tal. X más y vale 18. Consideremos ahora, en vez de llamarle ecuación, llamémosle la restricción. Esa es una restricción. Se dice que existe un grado de libertad. Dos variables menos una restricción me da 1. ¿Qué significa esto? Que la persona o investigador que está resolviendo esta ecuación puede dar libremente, tiene un grado de libertad, el valor solo a una de las variables. Luego el valor de la segunda variable ya no es libre, queda totalmente determinada por la restricción, ya que la suma tiene que ser igual a 18. Es por esto que uno puede concluir que en la primera ecuación, x más 8 igual a 18, la solución tenía que ser solamente una. No hay grados de libertad en ese caso. Si expandemos lo anterior a esta ecuación, en la cual tenemos tres variables, x, y además la z. Tenemos una ecuación o restricción con tres variables. Por lo tanto,
tenemos simplemente 2 grados de libertad. 3 menos 1 igual a 2. Así entonces, para resolver esta ecuación, podemos dar valores solo a dos variables y la tercera debe quedar predeterminada por los dos valores ya dados. Lo que se puede afirmar es que dependiendo cómo usamos nuestros 2 grados de libertad, será la operación que debemos utilizar para encontrar el valor de la tercera, de la incógnita que queda. Dependiendo de eso será potencia, será raíz o será la operación logaritmo. Primer caso. Si usamos nuestros 2 grados de libertad, a la base x le ponemos 2 y al exponente y le ponemos 3, entonces debemos resolver la ecuación 2 elevado a 3 igual a z. ¿Y qué es lo que es esto? Simplemente una potencia, porque corresponde a preguntarse cuál es el valor de elevar la base 2 al exponente 3. La base 2 al exponente 3 es multiplicar la base por sí mismo 3 veces. 2 por 2 por 2 igual a 8. Y eso simplemente es la operación potencia. Sin embargo, en el segundo caso, si usamos nuestros 2 grados de libertad en el exponente y, asumimos un 3, por ejemplo, y la z le colocamos un 8. Entonces debemos resolver la ecuación x elevado a 3 es igual a 8. La pregunta que nos debemos hacer para poder responder esto es cuál es el valor de x, de tal modo que al elevarlo al exponente 3 resulta ser 8. Y esto corresponde, fíjese ustedes, simplemente a la raíz. X pasa a ser la raíz cúbica de 8. ¿Por qué? Porque yo debo buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, como lo indica el índice, de la cantidad subradical 8. La respuesta es 2. Entonces, en resumen, si uno coloca conocido el exponente y la potencia, entonces la incógnita queda en la base y esa base se tiene que buscar utilizando una raíz cúbica. ¿Correcto? Y el tercer y último caso es si usamos nuestros 2 grados de libertad, por un lado la x y por otro lado la z igual a 8, entonces nos queda que resolver la ecuación 2 elevado a y igual a 8. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿a cuánto debemos elevar la base 2 para que nos dé el resultado de 8? Y esto corresponde al logaritmo. Fíjense bien. Y pasa a ser el logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué es esto? ¿A cuánto debo elevar la base 2 para que me dé el resultado 8? 2 elevado a 3 me da los 8. Si resumimos las tres operaciones, potencia, raíz y logaritmo, es una pequeña regla de recuerdo, fácil de utilizar, y que les permitiría quizá no acordarse de memoria, sino que acordarse más bien de esta expresión. Uno podría decir que si yo conozco el exponente y conozco la raíz, la base, la operación pasa a ser potencia. Conocidos estos otros dos valores, entonces yo puedo calcular una potencia. Si conozco el exponente y conozco la potencia, la y y la z, y la incógnita queda en la base, entonces tengo la expresión raíz. Y por último, si conozco la base y conozco la potencia, y la expresión, la incógnita queda en el exponente, entonces la operación es la operación logaritmo. Muchas gracias.